Sabéis que seguimos con la serie Reafirmando nuestros valores, que nuestro hermano Santi ha mencionado en su oración al Señor. Y dentro de Reafirmando nuestros valores hay una cita que escribió Ramón, que voy a pedir que la leas, porque la escribió él. Si te llega a la vista. Los valores cristianos no son producto de la razón, sino de la fe, y deben servir como norma de vida y de conducta para mantener buena relación con Dios y con el prójimo. Muy bien, pues esta es la base de esta serie de Reafirmando nuestros valores, que hoy toca el valor de la humildad. El valor de la humildad toca hoy. Bueno, antes de entrar en detalle, voy a leer dos versículos que no van a servir de base, pero sí de fundamento, un poco de lo que estamos hablando o vamos a hablar en esta mañana. Muy bien. Dice, es una lectura en Isaías y otra en Mateo, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, el más grande, nuestro Dios creador, y cuyo nombre es santo. Él dice, yo habito en la altura y en la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y luego en Mateo, el Evangelio de Mateo, Jesús mismo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, con autoridad, aprended de mí, fijaos si tenía autoridad, que dice, porque soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad. La humildad es una virtud y de eso no tenemos la menor duda. Es una virtud humana, pero que tiene su fuente y origen en esa impronta que nos dejó nuestro Creador cuando nos hizo a su imagen y semejanza. La imago Dei, que está en nosotros, en todo ser humano. Una virtud que se refuerza y que alcanza toda su dimensión solo cuando dejamos, y eso es importante entenderlo, porque esa es la base de la predicación, solo cuando dejamos de vernos a nosotros mismos como autosuficientes y empezamos a reconocer que dependemos, esta es la palabra, dependemos enteramente de nuestro Creador y le dejamos actuar a Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, que también es Dios. Como sabéis, las Sagradas Escrituras nos llama constantemente a ser humildes, constantemente, de forma directa e indirecta, constantemente, sobre todo en el sentido de volvernos a Dios para depender de Él, volver a Dios para depender de Él. Ese es el sentido. Y de cómo también debemos comportarnos ante Dios y ante el prójimo. El Señor Jesús en su Evangelio nos lo recuerda una y otra vez poniéndose Él como ejemplo. No, Él no teoriza. Nosotros teorizamos mucho, Hay que hacer, tenemos que hacer, tenéis que hacer. Jesús no teoriza. Jesús se pone como ejemplo. Se pone como ejemplo de humildad. Pero ¿qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? Pensadlo un momento. ¿Qué es la humildad? Desde luego son muchas las definiciones, sobre todo lo que es la humildad, digamos desde el punto de vista meramente humano, como desde el punto de vista espiritual. Podemos ver la humildad desde los dos puntos de vista. Pero hoy vamos a centrarnos, porque el tema es extensísimo. Basta que uno se ponga a estudiar algo de la palabra de Dios, algún tema referente, algún pasaje, y darse cuenta de que pues, cada vez se extiende más pues, las posibilidades de hablar de ese asunto, ¿verdad? Así que hoy vamos a centrarnos sobre todo en esa humildad que nos relaciona con nuestro Creador y con nuestro prójimo. Humildad que nos relaciona arriba con nuestro Creador y abajo con nuestro prójimo. Así que la definición principal de lo que vamos a movernos en esta predicación hoy
según entiendo yo, es que la humildad es depender de Dios en una dependencia total hacia nuestro Creador, así como el modo de comportarse ante el prójimo. Es una relación bilateral en el que yo estoy en medio. Me relaciono con Dios, mi Creador, en dependencia a Él, y me relaciono en humildad también con mi prójimo. Pero antes de todo, antes de seguir, a mi entender, la humildad solo la podemos comprender en su dimensión más amplia cuando entendemos realmente lo que es lo contrario a la humildad. Lo contrario a la humildad, ¿verdad? En toda su dimensión. Es algo así como que, pues, que solo podemos entender la salud, ¿cuándo? Cuando estamos enfermos. O sea, si uno no se ha puesto nunca enfermo, pues no va a valorar la salud, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con la humildad. Uno valora la humildad, o entiende, mejor dicho, la humildad, cuando comprende lo que es lo contrario a la humildad. ¿Y lo contrario a la humildad qué es? Por aquí. ¿Quién ha dicho por aquí algo? Antonio, la soberbia, claro. La soberbia. Eso es totalmente lo opuesto a lo que es la humildad, ¿verdad? La soberbia con todas sus derivadas, que no son pocas, ¿verdad? Como son la vanidad, el orgullo desenfrenado, la arrogancia, el narcisismo, la prepotencia, etcétera, etcétera, etcétera. A todo esto, que por otro lado, fijaos bien, es la fuente de todos los males de la humanidad. La soberbia es la fuente de todos los males de la humanidad, pues a todo esto solo existe un antídoto, una cura, y es la humildad. Solo. No vale tomarse la pastilla del doctor no sé qué, ni el jarabe de no sé cuánto. No. El único antídoto y la única cura para la soberbia, que es la fuente de todos los males, es la humildad. Como un valor regenerativo en el ser humano que lo ha de devolver a Dios y a su prójimo. No sé si lo habéis pensado, pero ¿os habéis percatado que fue la soberbia, es decir, lo contrario a la humildad, lo que trajo la rebelión en el cielo? Se dice pronto, ¿eh? Sí. Aquel ángel de luz llamado Lucifer, que era puesto según la Biblia como ejemplo de belleza y sabiduría, por su soberbia, se rebeló contra Dios porque quiso dejar de depender de su Creador, queriendo ser igual a Dios. Ser como Él, es decir, quiso ser Dios, el gran mal de la humanidad, querer ser como Dios, olvidándonos del Creador. Aquel ángel de luz se enalteció contra Dios y así su orgullo, su arrogancia, su soberbia, o lo que es lo mismo, su falta de humildad, le llevó a ser expulsado de los cielos. El profeta Ezequiel lo relata así: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte santo de Dios. Te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Aquel bello ser creado por Dios despreció la humildad del Creador, él fue creado por Dios, y por su soberbia quiso ser igual a Dios, y la consecuencia fue arrojarlo de los lugares celestiales. Bueno, esto ocurrió allí, efectivamente, en los lugares celestiales. Ahí ocurrió.
antes incluso de que fueran creados los cielos y la tierra de este mundo, donde Dios puso en el paraíso a Adán y Eva, ¿verdad? Esto ocurrió antes. Pues lo mismo les ocurrió a ellos. Hay que ver, ¿eh? Lo mismo. Cayeron en el mismo error, en el mismo pecado. Todos conocemos la historia que nos relata el Génesis. Dios había prohibido a Adán y Eva comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero la astucia mentirosa de Satanás fue incitar a la tentación de que al tener ellos el conocimiento del bien y del mal, serían como Dios. Igual que Lucifer, Satanás, el diablo. Que serían como Dios. Así nos lo relata el libro de Génesis. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis, sino que sabe Dios, fíjate, qué hipocresía, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La soberbia de nuevo, la soberbia. Esta fue la gran mentira de Satanás, que ya no dependerían del Creador, que se emanciparían del Creador, porque serían ellos mismos como Dios. Ya no les haría falta el gran hacedor, ya no. Adán y Eva rechazaron la autoridad de Dios y actuaron por su cuenta. Quisieron decidir por ellos mismos lo que estaba bien y lo que estaba mal. Fue la soberbia de nuevo, lo contrario a la humildad, lo que le llevó a desobedecer a Dios. Y en esta misma soberbia, es decir, no ser humildes y dejar de depender de Dios para ser yo mismo mi propio Dios, ser mi propio Dios, fue lo que trajo el mal a este mundo, desde la eternidad. Porque la soberbia, con todas sus derivadas, como he dicho antes, es la raíz de todos los pecados, de todos. Porque conlleva alejarse de la dependencia de Dios, no es por otra cosa. Si me alejo de Dios, no estoy en santidad. Una definición de la soberbia, para así entender mejor lo que es la humildad a la que estamos llamados, podríamos precisar algo así como la pasión desenfrenada por uno mismo, yo me doy muchos besos, yo soy el mejor, la pasión desenfrenada por uno mismo, una actitud que consiste en la propia adoración al pretender ser como Dios, que se autoidolatra de manera personal hacia uno mismo, pero cuidado, en un desprecio a la vez del prójimo. No hay soberbia sin despreciar al prójimo, ni hay humildad sin amar al prójimo. Esto es así. ¿Cuántos gobernantes, dictadores a lo largo de la historia de la humanidad, de todos los extremos políticos, sociales y religiosos, obligando a rendir culto a su persona, han oprimido a los pueblos por su soberbia? Y aquí me viene a la mente aquel faraón del que nos habla en el Antiguo Testamento, cuyo corazón endurecido por su soberbia no dejaba marchar al pueblo de Israel, por su soberbia. Aquel faraón, como hoy en día muchos dictadores, hoy mismo, en nuestro siglo,
que pretenden ser como Dios, adorados como Dios. Hay imágenes de ellos por toda la población para que los vean, para que les rindan culto. ¿Cuántos han oprimido por su soberbia al pueblo? La carencia de humildad conlleva necesariamente a la soberbia. Así lo define también muy bien, mejor que yo, el psiquiatra y catedrático Enrique Rojas, en un estudio que leí acerca de la soberbia y del orgullo. Él dice, él es sevillano, dice, la soberbia consiste en concederse más méritos de lo que uno tiene. Es la trampa del amor, ¿eh? Y en esto de la soberbia consiste en concederse más méritos que los que uno tiene. ¿Cuántos religiosos dicen que por sus obras, por sus méritos, se van a salvar? Esto es soberbia también. Esto es soberbia también. Es la trampa del amor propio, estimarse muy por encima de lo que uno vale en realidad. Es falta de humildad. Y señala también, además, Rojas dice, que la soberbia es la pasión desenfrenada sobre uno mismo y que es fuente y origen de muchos males de la conducta. Y es ante todo una actitud que consiste en adorarse a sí mismo y situarse por encima de todos los que le rodean. De nuevo, ser como Dios, pretender ser como Dios. Es adorarse a sí mismo, adorarse a sí mismo. Es el individualismo exacerbado que pretende estar por encima de todo y de todos. Es decir, por encima de Dios y de los semejantes. Y es que esta lapidaria frase que Satanás contó a Adán y Eva, el seréis como Dios, es transmitida, yo casi diría que hasta genéticamente, es transmitida entre la humanidad generación tras generación hasta el punto que hoy en día y en el siglo pasado sobre todo, pero hoy en día también proliferan filosofías humanísticas que proclaman, como ya lo hizo en el siglo XIX Nietzsche, con su célebre frase, Dios ha muerto, viva el hombre. Dios ha muerto. Esto es lo que decía Nietzsche, dando el sentido de que ahora el nuevo Dios de este mundo debe ser y es el hombre, centrado en sí mismo. Todo eso es orgullo, arrogancia, sentirse el centro del universo. Es el yo por encima de todos. Es el yo mime conmigo, yo mime conmigo. Es el yo y el superyo y el ello del que habló Freud en su teoría como padre del psicoanálisis, ¿verdad, Lidia? ¿Dónde está Lidia? Lidia, es que está estudiando psicología. Yo también estudié algo de psicología, por eso lo sé. Pues eso, es el yo, el superyo y el ello. Es el ego con mayúsculas. Es en definitiva y sobre todo soberbia, es decir, lo contrario a la humildad. Por eso la palabra de Dios nos insta una y otra vez a volvernos a la humildad de la dependencia total de nuestro buen Dios, del volver a Dios, al Creador, haciendo morir en nosotros la vieja naturaleza para revestirnos del hombre nuevo, de la mujer nueva, creado a imagen de Dios en justicia y en santidad. Nos lo relata así el apóstol Pablo a los Efesios. Dice, para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse del nuevo hombre creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad. Esta sociedad en la que vivimos desde Adán hasta nuestros días cayó en la tentación de querer ser como Dios, ser su propio Dios alejándose del Creador. El hombre caído de este mundo por su soberbia quiere ser alfa y omega. O sea, el principio y el final. Lo quiere ser todo, alejándose de Dios, viviendo conforme a sus propios criterios, imponiendo su voluntad arbitraria sobre los demás. Caiga quien caiga, sin miramientos, caiga quien caiga.
creando sus propios becerros de oro al servicio de un capitalismo salvaje que vivimos hoy en día, que tiene su expresión, yo diría, litúrgica, por así decirlo, en el materialismo salvaje de un consumismo desmesurado que busca el beneficio de unos pocos y no el de los demás. ¿Os suena todo esto? De esto habló Jaume Llenas en el retiro. De esto habló Jaume en el retiro, ¿verdad? Es el yo egoísta y soberbio que pretende estar por encima del nosotros, del nosotros. El Padre Nuestro no es Padre mío, no, es Padre Nuestro. La palabra de Dios es plural, no individual. Por supuesto que se asimila individualmente, pero para compartirla con todos los demás, ¿verdad? Ese yo egoísta y soberbio que pretende estar por encima del nosotros. Como nos decía José Antonio la semana pasada, cuando hablaba de la palabra también como un valor, la palabra, ¿verdad? Él, haciendo referencia a esa tienda de muebles sueca que tiene unos productos impronunciables. ¿Alguien me sabe decir el nombre de algún mueble de IKEA? Yo no sé ninguno, pues son un nombre muy raro, ¿no? Pues haciendo referencia al anuncio, ¿qué decía? Bienvenido a la República Independiente de... No, de mi casa no decía. ¿A que no, José? No. Decía de mi vida, no, ni siquiera de mi casa, de mi vida, de yo, de mí. Mi individualismo, mi egoísmo. Son las mismas palabras, es la misma actitud también que puso Lucifer en su corazón y que nos relata el profeta Isaías. Fijaos lo que dice. El profeta dice, ¿tú qué decías en tu corazón? Refiriéndose a Lucifer, a Satanás. Dice, yo, decía Satanás, yo, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Yo, levantaré mi trono en el monte del testimonio. Yo me sentaré a los lados del monte. Yo, sobre las alturas de las nubes subiré. Y yo, seré semejante al Altísimo. Es decir, seré como Dios. Y Dios responde, vaya que sí responde, y además actúa. Nuestro Dios responde y actúa. Y responde y actúa diciendo, descendió al Seol tu soberbia. Y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones, mas tú derribado eres hasta el Seol y a los lados del abismo. Hermanos, en este mundo se libra una gran batalla, una gran guerra, diría yo, que es el egoísmo de una soberbia que batalla por desplazar a la humildad, es decir, desplazar a Dios para ser el yo mismo, ¿verdad? Una humildad a la que el Señor nos pide que volvamos a ella, porque volver a la humildad es volver a depender de Dios. Esto queda magistralmente recogido en una parábola que va a leer nuestra hermana Cristina. Es la parábola del fariseo y del publicano en el Evangelio de Lucas. ¿Lo puedes leer, Cristina? Poned atención, soberbia, humildad. Vale. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gracias, Cristina. El fariseo, un hombre religioso,
muy religioso, enteramente religioso. Se sabía las escrituras así, al dedillo, al dedillo. Y se pone allí en la asamblea de la sinagoga y alzando la vista, Señor, gracias porque no me has hecho como estos pobres, desgraciados pecadores que hay por aquí. Y el pobre publicano, hombre despreciado por la sociedad en aquella época, dándose golpes en el pecho, Señor, apiádate de mí que soy hombre pecador. Es la batalla entre la soberbia y la humildad. Una soberbia que Dios batalla, que Dios pelea, que Dios, como dice, resiste en el pasaje del apóstol Santiago, cuando dice, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Y es Dios también quien da gracia a los humildes. Dios también quien da gracia a los humildes. Así que someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Humillaos, sed humildes delante del Señor y Él os exaltará. Sed humildes delante del Señor y Él os exaltará. Esto me recuerda el pasaje de Mateo 20, donde la madre de Santiago y Juan, ¿recordáis? Le pide a Jesús que ponga a sus hijos en una distinción privilegiada en el reino de los cielos. La madre, como todas buenas madres, quiere lo mejor para sus hijos, ¿eh? Pero cuidadín, cuidadín, ¿eh? Jesús, cuando estés arriba en el cielo, pon a mis hijos allí, al lado tuyo, en un lugar preeminente. Pues vaya, otra vez aparece la soberbia. Otra vez aparece la soberbia, es decir, la falta de humildad al pretender estar por encima de los demás. Porque para estar yo ahí arriba, otros tienen que estar aquí abajo. Y Jesús les responde, Jesús les responde, que efectivamente, ¿verdad? Así funciona este mundo, el buscar los puestos más altos, los puestos más preeminentes. Sí, así es como funciona el mundo. Yo en el mundo laboral mío, pues he visto esto muchas veces, ¿no? El pretender escalar, estar en los primeros puestos, caiga quien caiga, ¿verdad? Porque así funciona este mundo que, como sabemos, gobierna Satanás. Un mundo en el que unos quieren sobresalir por encima de los demás a una costa de pisotearlos y ultrajarlos. Así nos lo relata el Evangelio de Mateo, dice, pero Jesús los reunió a todos, es decir, a la madre y a los hijos, y seguramente también al resto de discípulos para darles la lección, dice, pero Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios, Antonio, hablábamos de eso esta mañana, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad sobre los súbditos. Esto es la soberbia por falta de humildad, ¿verdad? Y entonces Jesús les lanza una frase trascendental que para mí, personalmente, tiene una fuerza tremenda en el cristianismo. Una frase con un valor incalculable. La frase es, mas entre vosotros no será así. Mas entre vosotros no será así. En el mundo pueden funcionar las cosas como ellos quieran, mas entre vosotros no será así. Así que, hermanos, ¿cuántas veces deberíamos repetirnos esta frase ante situaciones de toda índole que la sociedad, fijaos, asimila, normaliza y hasta promueve que se cuelan en nuestras congregaciones? Cosas muy normales ahí fuera, muy asimiladas, muy normalizadas y que se van, como los zorrillos, colándose dentro de las iglesias, ¿verdad? Pues ante todos estos contextos y escenarios, Jesús nos dice una vez más, mas entre vosotros no será así. No, pero es que lo hace mi vecino, es que lo hacen en el colegio, es que el Halloween lo hacen en el colegio. Mas entre vosotros no será así.
Todos sabemos que... Todos sabemos que en este mundo hay una constante lucha de clases desde el punto de vista social, económico, cultural, político y hasta incluso religioso. Y es hasta tal punto esto que prácticamente lo hemos normalizado en nuestras conciencias. Frases alentadoras, muy loables en principio, como sé el mejor, gánales a todos, llega el primero, ocupa el primer lugar, sé vencedor, derrótalos a todos, consigue el premio, sube a lo más alto, etcétera, etcétera. Son frases que hemos normalizado en nuestras conciencias sin llegar a entender muchas veces que para alcanzar estas metas, otros deben quedar atrás, en una posición más baja. Pero Jesús de nuevo nos dice, más entre vosotros no será así. Todo lo contrario. Dice, el que entre ustedes quiera ser grande, fíjate, o sea, el Señor quiere que seamos grandes, claro. El que entre vosotros quiera ser grande, deberá servir a los demás. Y el que entre vosotros quiera ser el primero, es decir, Dios no se pone a que seamos el primero. Dios no se opone, nos alienta incluso, pero con una condición, deberá ser su esclavo, su siervo, de aquellos más débiles. Porque en la nueva realidad de Cristo, para ser grande tenemos que hacernos pequeños en el servicio a los demás. Es decir, desechar la soberbia para ser humildes, porque la grandeza no está en que me sirvan a mí, sino en servir yo a los demás. Así ha de ser entre nosotros. Como dice el libro de Hechos, hay más bendición en dar que en recibir. Y es que el valor de la humildad en el creyente, con una vida con propósito, ha de ser llevada en plena dependencia de Dios para servirle a Él en los cielos y a los demás en la tierra, para que, como hemos leído en la carta de Santiago, humillados delante del Señor para su servicio, Él nos exaltará para su gloria. Dichosos los humildes, dice el apóstol, el evangelista Mateo, dice, dichosos los humildes porque recibirán la tierra por herencia. Porque servir a los demás es servir al Señor. Y porque servir al Señor es servir a los demás. Por cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, dice Jesús, a mí me lo hicisteis. Porque Jesús es el primero que nos deja su ejemplo. Un ejemplo de entrega y servicio en humildad hacia los demás. Es el primero, es el ejemplo vivo. Jesús, que es Dios, en este mundo no quiso ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo para hacerse siervo, para servirnos. Filipenses, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque el Hijo del Hombre, dice Mateo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y lo vemos especialmente en esa escena que Ramón, en su predicación del servicio, hace un par de domingos creo, compartió en esa escena, hablándonos sobre el valor del servicio, en la que Jesús, el maestro, el rabí, el que tenía la plena autoridad, se arrodilla, hinca sus rodillas en el suelo, se pone más bajo que los demás, se agacha y entonces lava los pies a sus discípulos. Y lo hace para darnos una gran lección, para que humildemente todos practiquemos el llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis gracia y descanso para vuestras almas. Servir al Señor y a su iglesia de hacerse desde la humildad,
que nos hace depender de Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Las Escrituras nos enseñan que ante Dios todos somos iguales, todos somos iguales, porque todos tenemos el mismo espíritu. Y también nos enseña que como discípulos llamados a la militancia, Antonio hablaba de esto también en un libro que recomendó, como cristianos, como discípulos llamados a la militancia, cada miembro ha de tener su propio trabajo y dedicación dentro del seno de la Iglesia a la que debe servir. Por esta razón, con gratitud reconocemos y nombramos a hermanos y hermanas para diferentes labores en la Iglesia. Pero permitidme un detalle. Si estos reconocimientos los viéramos desde un prisma solo humano, empresarial, social, diríamos que se les está poniendo en un plano más alto, ¿verdad? Se les está reconociendo, se les pone en un plano más alto, ¿verdad? Porque los subimos de categoría, ¿verdad? Adquiriendo así un cierto prestigio. Esto no es malo, en principio no digo yo que sea malo, ¿verdad? Pero ¿recordáis las palabras de Jesús? Entre vosotros no será así. Porque en esta nueva realidad del cristianismo, de un cristianismo de discípulos militantes unidos en un mismo cuerpo, ser reconocido para una labor concreta en la Iglesia, para un ministerio, para un diaconado o incluso para el consejo, no es elevar al hermano o hermana de categoría por encima de los demás. No es esto, formando así quizás una supuesta jerarquía eclesiástica. No es esto. Por supuesto que hay que reconocer y agradecer muchísimo en todos ellos, en todos estos hermanos y hermanas, obreros, pastores, ancianos, diáconos, predicadores, maestros, etcétera, etcétera. Agradecer y reconocer en ellos, porque el obrero es digno de su salario. Pero para reconocer los grandes, según nos enseña el Evangelio, conforme a la enseñanza de Jesús, deben hacerse humildemente más pequeños. Es que lo dice Jesús. ¿Quieres ser grande? Hazte pequeño. ¿Quieres ser el primero? Hazte un siervo. Es que lo dice, ¿verdad? Hacerse más pequeño, sirviendo a los demás, en esa actitud constante de lavar los pies a los demás. Como nos enseñó Jesús, que siendo grande, se agachó, se arrodilló para servir a los demás. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien, con humildad y estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ya para terminar, 6 conclusiones muy rápidas, muy escuetas, muy rápidas, muy cortitas. 6 conclusiones que de alguna forma resume lo que hemos estado exponiendo. Número 1, la soberbia, lo contrario a la humildad, nos apartó de Dios porque quisimos ser nosotros nuestro propio Dios, alejándonos de la dependencia del Creador. Número 2, que fue en una actitud de humildad, lo que nos hizo acercarnos a Dios para que por los méritos de Cristo pudiéramos reconciliarnos con el Creador. Porque nos hicimos humildemente como niños. Dijo Jesús, de cierto os digo que si no os volvéis, os hacéis como niños, muy humildes, muy pequeños, muy pequeña cosa, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. No tengo que explicar nada, lo dice muy clarito la Escritura, ¿verdad? Número 3, que ser humildes delante de Dios es desechar la soberbia que nos aleja de Él, para vivir en constante obediencia del Señor, sometiéndonos a Él, porque dependemos enteramente de Él. Fuera de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Estoy agarrado a Él en una cuerda. Si me suelto, me caigo. Número 4, que el valor de la humildad que todo creyente ha de tener y que la Iglesia ha de ejercer es una virtud que solo viene de Dios. Solo viene de Dios. Número 5, que la humildad en el creyente es lo que nos hace inclinarnos en adoración ante Dios, postrándonos ante Él. No altivo, yo no alabo al Señor de forma altiva, sino cuando nuestros hermanos nos dirigen en la alabanza, estamos en una actitud
reflexiva, asimilando los cánticos y humillados ante Dios, recibiendo la bendición de Él, no con soberbia. Y número 6, que es entonces cuando nuestra actitud humilde, como creyentes y como iglesia, se proyecta hacia el prójimo en misericordia y servicio para que por nuestras buenas obras conozcan al Creador del que en su día se alejaron. Jesús, en un acto humilde de misericordia, amor y servicio hacia nosotros, lavó nuestros pies sucios, los lavó. Ahora, hermanos y hermanas, nos toca a nosotros, su iglesia, humildemente lavar los pies del prójimo. Pues que el Señor nos ayude y nos bendiga a ser humildes, desechando la soberbia, y nos quedamos ahora con, a ver si sale, bueno, es este de aquí. Capítulo 2, versículos del 1 al 11. Esto es de mi gran amigo y hermano Gerard, siguiendo el ejemplo de Cristo, compañero de estudios en Barcelona. Si alguna fuerza tiene una exhortación hecha en nombre de Cristo, si de algo sirve un consejo nacido del amor, si nos une el mismo espíritu, si alienta en vosotros un corazón entrañable y compasivo, llenadme de alegría teniendo el mismo pensar, alimentando el mismo amor, viviendo en armonía, compartiendo los mismos sentimientos. No hagáis nada por egoísmo o vanagloria. Al contrario, sed humildes y considerad que los demás son mejores que vosotros. Que cada uno busque no su propio provecho, sino el de los otros. Comportaos como lo hizo Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no quiso hacer de ello ostentación, sino que se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo y se hizo semejante a los humanos, y asumida la condición humana, se rebajó a sí mismo hasta morir por obediencia y morir en una cruz. Por eso Dios lo exaltó sobremanera y le otorgó el más excelso de los nombres, para que todos los seres en el cielo, en la tierra y en los abismos caigan de rodillas ante el nombre de Jesús, y todos proclamen que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.